estilo Chayanne para hacer esto, y sin embargo vamos a arreglarlas para que resulte. Los organizadores de este seminario me pidieron comenzar, ojalá con una presentación distendida que nos llevara hacia la alegría, y yo no sé si están los tiempos, francamente, para eso. A pesar de que son tiempos mejores, según dicen. Pues bien, sean o no tiempos mejores, lo cierto es que la decisión que se ha tomado y que parecía inevitable era la de que conversaran las distintas corrientes de la centroizquierda a propósito de los desafíos del socialismo. En este contexto, los agradecimientos en primer lugar para la Fundación FES, a quien brindamos un fuerte aplauso. Asimismo, saludamos al Instituto Igualdad, Centro de Estudios del Partido Socialista. En un mismo sentido, la Fundación Chile 21 y quienes han articulado esta actividad, la Fundación Alameda. Pues bien, vamos a dar la presentación de quienes protagonizarán el panel inicial, el panel de apertura. Damos la bienvenida al senador socialista Carlos Montes. Ahí, segunda posición. Muy Mateo, muy bien. Una intervención de 1 hora y 30 minutos será. Saludamos también a quien acompañará al senador, la presidenta de la Cámara de Diputados, también compañera socialista, Maya Fernández. Integra también este panel inicial, representando al Instituto Igualdad, Nicolás Facuse. Bienvenido. Por parte de los anfitriones, quienes han organizado, nos acompaña también compañero socialista Felipe Salgado. De hecho, para que vean el tono de camaradería, solo les cuento una infidencia. Dije Felipe Salgado y la compañera dijo, cuchillo. Muy bien, Felipe Salgado. Y desde la Fundación Chile 21 cierra este panel don Pablo Veloso. Pues bien, la idea es que en estos primeros minutos nosotros podamos escuchar los saludos de las instituciones que organizan, lo mismo que de nuestros parlamentarios. Cuando a mí me dijeron, ojalá que partamos de una manera distendida, ojalá que la gente se ría, yo puse algunas observaciones en confianza. La primera, un día sábado a las 9:30, no sé quién se va a reír mucho. La segunda, no sé si nos vamos a reír tanto tampoco, entendiendo que hace 5 meses perdimos el gobierno. Pero por allí uno de los organizadores, con mucho tino, me dijo, menos mal que ganó la derecha, porque de lo contrario este seminario no se hubiera organizado. Y acá estamos, en este seminario, donde de alguna manera tenemos dos propósitos. Por una parte, dialogar acerca de los futuros del socialismo chileno, y por otra, encontrar puntos de convergencia. Es una muy buena señal, además, realizar esta actividad en la CUT. Teníamos otra alternativa, nos habían invitado de Harvard con todo pago, pero preferimos realizarlo acá. Primera, claro. Nos pareció poco oficial, digamos, realizarlo en esa instancia. Y bien, a aquel de los compañeros y aquella compañera organizadora que decían que bueno que ganó la derecha en algún sentido, porque de lo contrario este seminario no se hubiera realizado, yo agrego nada más un par de cosas.
el gobierno de alguna forma ha cumplido un eje articulador de la oposición, con estrategias tan sofisticadas como la casi nominación de un hermano a embajador. Nos articularon rápidamente, lo mismo que con otras intervenciones poco afortunadas de una discutible carga ideológica en materia de educación, por ejemplo. No hace mucho el propio ministro de Educación intentaba pautear la agenda diciendo que ojalá no salieran a la calle los estudiantes y miren en lo que estamos, y miren en lo que están las tomas universitarias, además con un saludo especial tratándose de tomas con un cargado sentido feminista. ¿Bien? Pues bueno, ya estamos por comenzar entonces. Dejamos sin más al senador Carlos Montes. ¿Ah, sí? ¿Hoy día? Ah, como usted quiera. Bueno, muy buenos días. La verdad que a mí primero me dijeron que esto era un discurso, después me dijeron que era un panel, después me dijeron que era un simple saludo lo más breve posible. Y, ¿qué digo? Lo primero, este libro que tengo aquí no es mi discurso. Este libro me lo regaló el compañero dirigente de los trabajadores del Canalista del Maipo y representa la historia del Canal San Carlos, nada menos. Y el Canal San Carlos en general no se sabe que el que lo diseñó, lo pensó, fue Ambrosio Higgins. Y lo construyó en gran parte Bernardo Higgins. Esa es la historia de esta ciudad. Bueno, yo miro, frente a la pregunta, esto los desafíos del socialismo, y mirando las caras de los que hay aquí, hay distintas etapas en que nos hemos planteado preguntas bastante similares en distintos lados. Yo veo a Pedro Felipe Ramírez y en los tiempos de clandestinidad más de alguna vez nos encontramos en torno a estas preguntas. O Alexis Guardia en el exilio, más de alguna vez nos preguntamos estas mismas preguntas. Yo imagino que los distintos paneles van a profundizar. Yo digo, ¿cómo plantearme en esta introducción de lo que estamos? Primero, valorar mucho que estén estas instituciones acá, valorar a Chile 21, valorar que esté asumiendo estas preguntas como parte de su desarrollo. También a igualdad, que obviamente es propio. ¿Usted está por igualdad? ¿Y usted, Juchillo, por quién está? Por la Fundación Alameda, que es la más importante. Bueno, mira, yo digo, hay una cosa que decía en uno de los libros Fernando Atria, que a mí me parece muy importante tenerla presente. No hay que olvidar que para un socialista lo primero es tener mucha bronca con las desigualdades y con los abusos. No solo en el trabajo, en la educación y en todo. No hay que perder eso, porque de repente se va naturalizando lo que existe en la sociedad, los niveles de desigualdad y de abuso. Y yo creo que no perdemos el tiempo de decir, conversemos siempre sobre la desigualdad y sobre los abusos. Lo segundo que quisiera decir es que algunos de nosotros somos de una corriente muy crítica de lo que fueron los socialismos reales. Yo soy de una corriente. No hay que olvidarse de que esa visión de cómo se organiza la sociedad, esa visión de la persona, del ser humano, la verdad que es una visión que fracasó y que no nos interpreta, y somos críticos. Y esa crítica hay que reconstruirla y reconstruirla permanentemente porque está dentro de cómo nos ve una parte de la humanidad y también cómo una parte de nosotros se construyó. Y entender que el socialismo no es un modelo de sociedad como en muchos tiempos se pensó, que había que pensar un conjunto de las características de un modelo. Y pensar más bien de que son ciertos valores, ciertos principios, ciertos conceptos de cómo ver en la sociedad al ser humano y a partir de eso ver cómo lo vamos construyendo en cada momento de la historia y eso va permitiendo progresar a la humanidad y a nuestro país. Creo que esta idea de un modelo final y que para llegar a ese modelo hay que hacer cualquier cosa, la vida demostró que nos llevó a lo que hizo Stalin en algún momento o lo que ocurrió en otros lados. Quiero también en tercer lugar decir que el tema de las fuentes del de las corrientes teóricas, cómo interpretamos la realidad. Aquí han habido enfoques bien sectarios, bien sesgados, y yo creo que hay que recuperar esa idea de que para el socialismo hay elementos de distintas vertientes del pensamiento, distintas corrientes del pensamiento que nos permiten comprender la realidad mejor.
hay que revalorar el marxismo y remirar el marxismo, a Marx, y estos años cumple más que el marxismo, Marx mismo, pero también hay que ser capaz de mirar a Trotsky, por ejemplo, y ser capaz de valorarlo en todo lo que representa, o en el tiempo actual, ver a Bauman, y lo que representa a Bauman y su visión del mundo líquido, el mundo nuevo que estamos. Porque si no tenemos esta apertura a distintas corrientes del pensamiento, va a ser muy difícil comprender la realidad y ligar esta realidad a nuestro principio y nuestros valores. A mí me parece que hay un libro que hoy día hay que recuperar en este sentido, que es un libro de Clodomiro Almeida, Sociologismo e Ideologismo en el Pensamiento Latinoamericano. Ahí la idea fundamental de ese libro, el concepto fundamental, es el concepto de realidad. Los socialistas no podemos perder de vista qué es lo que es la realidad. Y dice, en ese tiempo, toma lo que Karel Kosick plantea en Dialéctica de lo Concreto y dice, la realidad no es la esencia de lo que está ocurriendo, no es lo esencial solamente. Aquí no hay que perder de vista lo que son los fenómenos, es esencia y fenómenos, porque ha habido una corriente de pensamiento muy esencialista que pierde de vista los fenómenos mismos. Esto tiene una particular importancia en el mundo actual, para comprender lo que sienten las personas, las subjetividades, porque no siempre en ciertas corrientes de la izquierda se ha dado la importancia y el significado que tiene lo que ocurre con las personas, las subjetividades. Ya el 98 se planteaba en este libro del PNUD, Las paradojas de la modernidad, se planteaba con mucha fuerza que no estábamos comprendiendo lo que estaba ocurriendo con las personas. Y habíamos tenido un tipo de crecimiento económico que había tenido un impacto en las personas, en su percepción, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse. Y dice, se subió mucho el nivel de vida, pero eso fue acompañado de mucho miedo. Eso es lo que dice eso. Y toma distintas corrientes para decir, sin entender el miedo que viven las personas, quedar sin trabajo, que pierde la salud, pierde la educación de su familia. El temor a que si no tiene ingresos, queda muy solo. O sea, esa caracterización. ¿Por qué esto es importante? Porque los recientes análisis, por ejemplo, de Katia Araujo de la Universidad de Santiago, donde dice, cuidado, hoy día hay conceptos nuevos que incorporar para entender lo que pasa con las personas. Si no asumimos de que hoy día existe una ambivalencia, en que hay personas que por un lado rechazan el neoliberalismo y lo que significa como valores, pero por otro lado prioriza y le da mucho valor a las conquistas que ha tenido en la educación particular subvencionada, en sus cotizaciones individuales, hay una ambivalencia que existe en la sociedad y que tiene una explicación. Y no es un problema de decir que son personas atrasadas, sino que son formas de ir construyendo pensamientos, son formas de ir percibiendo la realidad. Que esto es bueno o malo, no, es realidad. Y por lo tanto, para actuar en política, un socialista tiene que ser capaz de ir comprendiendo cada vez mejor la realidad. Hoy día quizás como nunca tenemos que recomprender no solo la realidad estructural, sino que la realidad de las personas. Y si los socialistas se alejan del sentimiento, de la subjetividad de las personas, la verdad que van perdiendo lo fundamental de su condición de socialista, que es interpretar y de la política también y ver los procesos. Y yo digo una última reflexión. Es bien importante que los socialistas reconozcamos las debilidades que tenemos en cada momento. Y las debilidades de distinto tipo. Pero yo creo que particularmente a veces de conceptos y de visiones. Y yo creo que hoy día una de las debilidades principales tiene que ver con nuestro concepto de Estado. Hoy día estamos con un serio problema para construir un concepto de Estado. No solo esencialista, sino que en la historia y en la vida. Creo que la socialdemocracia, como dice Tony Judd, en un determinado momento renunció al concepto de Estado de bienestar y quedó sin teoría, sin capacidad de comprender y actuar respecto a la realidad. Entre nosotros, mucho tiempo hubo una idea de un Estado que tenía que hacerse cargo de todo. Algunos lo han llamado de distintas maneras. Y la verdad que ese concepto de Estado estuvo muy ligado a la visión de los socialismos reales. Y sabemos que ese Estado, las limitaciones y los problemas que conlleva. Y yo creo que hay que reconstruir con nuestros teóricos en América Latina. Mariátegui fue muy crítico de Marx respecto al concepto de Estado. Porque Mariátegui decía que Marx nunca comprendió el Estado latinoamericano. Siempre pensó que el Estado provenía del modelo europeo, que se había construido desde abajo, por decirlo así, desde las sociedades. Acá había llegado el Estado y el Estado había sido el que había construido y organizado las sociedades. Bueno, y creo que además del concepto de Estado, el tema de qué pasa con la política es algo que no podemos pensar que lo tenemos completamente resuelto.
¿Por qué hay esta crisis de la política? Si mientras no tengamos comprensión más profunda de esto va a ser difícil que los valores, los principios, la visión recupere el espacio que tiene en la cultura y en la sociedad. Y yo creo que sobre esto es muy importante los temas de probidad que han habido, sin lugar a dudas. Eso en Chile ha descalificado mucho lo que representan instituciones, lo que representan los políticos. Pero junto con eso, los municipios están más o menos, no. Junto con eso, los temas de probidad, en segundo lugar, los temas que asociados a cómo han sido las paradojas o las particularidades de nuestra transición, que hemos tenido una transición casi única en el mundo, con el dictador a cargo de las Fuerzas Armadas y después con el dictador siendo senador y todo lo que implica eso. Pero esto no basta para explicarlo. Está claro que en torno a la política y a la crisis de la política hay fenómenos mucho más profundos, que hay que leer, hay que conversar y hay que profundizar. Bauman aquí sostiene de que el mayor problema de la política hoy día es que el poder se ha separado de la política, que la política no tiene poder, ha perdido poder. Y eso es lo que explica de que mucha gente dice, ya no actúo solo con las instituciones, con los partidos, sino que busco acción directa respecto a los procesos y a las decisiones. En Chile sabemos muy bien que el Parlamento sobre muchos temas no tiene ni siquiera posibilidad de opinar. El presupuesto nacional, Alexis, lo define la clasificadora de riesgo en Chile. Son la clasificadora de riesgo, que una empresa privada que determina la tasa de interés que se le aplica a las grandes empresas chilenas y ellos deciden cuánto podemos gastar o no. El Parlamento, por ejemplo, hoy día en Chile, es muy poco lo que puede hacer sobre la discusión de la filosofía, porque en algún momento se le entregó esta facultad al Consejo Nacional de Educación y el tema de la filosofía no es parte de nuestro debate. Había con esto de la globalización, con los tratados internacionales, había un tipo de construcción de Estado que obviamente que hay que replantearse y recuperar la capacidad de tener que las instancias de deliberación democrática sean los lugares de decisión. Bueno, yo no me alargo más y simplemente quiero decirle, es tremendamente importante recuperar esta pregunta, ponernos frente a desafíos más de largo plazo, de conceptos, de visiones que tienen que ver con los cortos plazos, que tienen que ver con la construcción concreta, y yo quiero aprovechar que está el alcalde de Valparaíso. Hace poco yo lo oí en Ñuñoa, lo oí en una intervención, y su intervención fue mucho socialismo y realidad local, mucho, o sea, y yo eso creo que hay que recuperarlo de todos puntos de vista. O sea, un socialista es un constructor de realidades, es un constructor social, político y cultural. Y uno ve muchos alcaldes y muchos parlamentarios y muchos concejales como que la condición de tener valores, de tener principios, no siempre está ligada a la forma de hacer política, a los objetivos que se plantea y a la forma de disputar un mejor país para todos. Felicito a los organizadores y espero que esto salga muy bien y muy potente. Muchas gracias. Sí. Pues bien, al comienzo de su intervención, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Al comienzo de su intervención el senador decía que tenía duda de si esto era un saludo, un discurso o un panel de discusión y en tiempo récord, en 7 minutos, hizo las 3. Así que muy bien. Otra cosa, tema aparte, entre nos, no sé si seré yo el sensible, pero ante la llegada del alcalde de Valparaíso y la referencia que hizo el senador, yo me emocioné un poco. No sé ustedes, puede ser problema mío, tal vez, pero que esto se esté dando a poco andar de la instalación del actual gobierno es una señal, yo diría, muy potente. Pues bien, en esta misma línea, para contarnos de qué se trata esta señal y cuáles son los desafíos del socialismo chileno, nos acompaña el señor Pablo Veloso desde la Fundación Chile 21. Gracias. Yo voy a decir lo que siempre se dice, pero que en este caso en particular para mí es completamente cierto. Es muy difícil para mí hablar después de don Carlos Montes. Yo no tengo la capacidad de estructurar en pocos minutos esta combinación ecléctica brillante que ha hecho Carlos sobre contenidos básicos de lo que va a ser el debate hoy día en la mañana, así que me conformo con algunas digresiones diletantes y dispersas, que es como funciona mi cabeza, sobre algunas cuestiones que quiero mencionar de inicio, que es la diferencia entre el discurso, a mi juicio, las diferencias centrales entre el discurso actual de la izquierda y la derecha, los desafíos de
la socialdemocracia y la necesidad urgente de repensar desde el punto de vista de las ideas el proyecto de la izquierda en Chile. Así que hice algunas notitas, como ustedes lo comprenderán, bastante dispersas y a veces inentendibles. Cuando la carga ideológica del antagonismo entre Estado y mercado es cada vez menos explicativa de los distintos posicionamientos ideológicos, yo creo que hemos de recurrir a contrastes de estilo y de actitud. Y en este sentido, tal vez, una de las preguntas más interesantes consiste en saber por qué la crisis o los casos de corrupción, así como la desafección política en general, golpean de manera muy diferente desde el punto de vista electoral a la izquierda y a la derecha. Esto no tiene que ver, nada que ver, con si hay más corrupción en una u otra. Pregunta que se resuelve con una simple mirada a las estadísticas y que en la confrontación política más elemental e interesada tiene la respuesta predeterminada, obviamente, en función de quién la haya planteado, dicha pregunta, ¿no? Pienso que la raíz de esa curiosa decepción que se reparte tan asimétricamente está en las diversas culturas políticas de las izquierdas y la derecha. Por lo general, la izquierda espera mucho más de la política, más que la derecha. A veces espera demasiado. Le exige a la política no solo igualdad en las condiciones de partida, sino en los resultados. Es decir, no solo libertad, sino también igualdad. La derecha se contenta, en cambio, con que la política se limite a mantener las reglas del juego y tiene una idea del bien común más cercana a la mera agregación de intereses individuales. Es más procedimental, si podemos decirlo de alguna manera. Y se da por satisfecha con que la política garantice marcos y posibilidades, mientras que el resultado concreto, en términos obviamente de desigualdad, por ejemplo, le es indiferente a la derecha. A lo sumo, aceptará las correcciones de un capitalismo compasivo, o lo que podríamos llamar un capitalismo compasivo, para paliar algunas situaciones intolerables. Por supuesto que ambas, izquierdas y derechas, aspiran a defender tanto la igualdad como la libertad, y que nadie puede pretender el monopolio de cualquiera de esos valores, pero el énfasis con el que la izquierda subraya la igualdad y la preferencia por otro lado de la derecha por la libertad inclinan la balanza en un sentido que explica por qué sus electorados respectivos se conducen de distinta manera. La diferencia, a mi juicio, radicaría en que la izquierda, en la medida en que espera mucho de la política, también tiene un mayor potencial de decepción. Por eso, el vicio de la izquierda es la melancolía, mientras que el de la derecha es el cinismo. Si esto que acabo de decir fuera cierto, tendríamos también una explicación de por qué son tan distintos sus modos de aprendizaje, lo que probablemente responde a dos modos psicológicos de gestionar la decepción. La izquierda aprende en ciclos largos, en los que una decepción le hunde durante un espacio de tiempo prolongado y no consigue recuperarse sino es a través de una cierta revisión doctrinal. La derecha, en cambio, tiene más incorporada la flexibilidad y es menos doctrinaria, más ecléctica, añadiendo con mayor agilidad elementos de otras tradiciones políticas. Por eso, la izquierda solo puede ganar si hay un clima en que las ideas jueguen un papel importante. Y es alto el nivel de exigencia que se dirigen de la izquierda a la política. Cuando estas cosas faltan, cuando no hay ideas en general y las aspiraciones de la ciudadanía en relación con la política son planas, la derecha es la preferida por los votantes. La izquierda debería politizar, en mi opinión, en el mejor sentido del término, frente a una derecha a la que no le interesa demasiado el tratamiento, comillas, político de los temas. La derecha
hoy exitosa en América Latina y en Europa, es una derecha que promueve indirecta o abiertamente la despolitización y se mueve mejor con otro y entre otros valores: eficacia, orden, flexibilidad, recurso al saber técnico, etcétera, etcétera. Lo que la izquierda debería hacer entonces es luchar a todos los niveles, americano, europeo y global, contra el imperialismo del sistema financiero, contra los expertos que achican el espacio de lo que es democráticamente decidible o contra, obviamente, la frivolidad mediática, para recuperar la importancia de la política. Hoy no es que haya una política de izquierda y otras de derechas. El verdadero combate se libra actualmente en un campo de juego que está dividido, en mi modesta opinión, entre aquellos que desean que el mundo tenga un formato político y aquellos a los que no le importaría que la política resulte insignificante, un anacronismo del que pudiéramos finalmente prescindir. De ahí que la defensa de la política se haya convertido en la tarea fundamental de la izquierda. La derecha está cómodamente instalada en una política reducida a su más mínima expresión, a la que le han limitado enormemente sus espacios de poder de los expertos, por parte de los expertos, las construcciones de los mercados o el efectismo mediático. Para la izquierda, que el espacio público tenga calidad democrática es un asunto crucial, vital, de supervivencia. Espacio en el que se juega su propia supervivencia. La idea de que la izquierda está por lo general menos movilizada se ha convertido en un tópico que a veces revela una concepción mecánica y paternalista, cuando no militar, incluso de la política. Hay quien entiende la movilización como una especie de hooliganización, como si la ciudadanía fuera una hinchada, y llegado el momento propone suministrar la dosis oportuna de miedo e ilusión para que la clientela se comporte debidamente. Este automatismo no es la solución, sino el síntoma del verdadero problema de la izquierda que se está acostumbrando a chapotear en una ciudadanía de muy baja intensidad. Lo que la gente necesita no son impulsos mecánicos, sino ideas que le ayuden a comprender el mundo en el que se vive y proyectos en los que valga la pena comprometerse. Y la actual socialdemocracia latinoamericana, europea, no tiene ni ideas ni proyectos, o los tiene en una medida que a mi juicio es claramente insuficiente. Yo no pretendo caer en un platonismo barato y exagerar el papel de las ideas en política, pero si la izquierda no se renueva en este plano, seguirá sufriendo el peor de los males para quien pretende intervenir en la configuración del mundo. No saber de qué va este mundo, no entenderlo y limitarse a agitar o bien el desprecio por los enemigos o bien la buena conciencia sobre la superioridad de los propios valores. La izquierda es fundamentalmente melancólica y reparadora. Ve el mundo actual como una máquina que hubiera que frenar y no como una fuente de oportunidades e instrumentos factibles de ser puestos al servicio de sus propios valores. Valores son los de la justicia y la igualdad. La socialdemocracia entiende hoy. Se me acabó, sí, ya no puedo seguir. La socialdemocracia se entiende hoy como reparación de las desigualdades de la sociedad liberal. Pretende conservar lo que amenaza ser destruido, pero no remite a una construcción alternativa. La mentalidad reparadora se configura a costa del pensamiento innovador y anticipador. De este modo, no se ofrece al ciudadano una interpretación coherente del mundo que nos espera, que es visto solo como algo amenazante. Esta actitud recelosa frente al porvenir procede básicamente de percibir el mercado y la globalización
como los agentes principales del desorden económico y de las desigualdades sociales, dejando de advertir las posibilidades que encierran y que pueden ser aprovechadas. Movilizar los buenos sentimientos e invocar continuamente la ética no basta. Hace falta entender el cambio social y saber de qué modo pueden realizarse las nuevas circunstancias, los valores que a todos nosotros nos identifican. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación y saludo de don Pablo Veloso, que nos deja con preguntas para un par de seminarios al menos. Así que agradecidos por los insumos. Pues bien, quisiera recordarles algunas cosas. En primer lugar, estamos transmitiendo vía streaming y en varias regiones están siguiendo este encuentro. Así que para esas regiones les pido yo desde acá un fuerte aplauso, por favor. Siempre relacionado con las redes sociales, tenemos también un Twitter, hashtag Desafíos del Socialismo, bien, para que lo puedan compartir. Hashtag, no HTTP, las añoranzas que uno tiene, uno lo mira, cuántas ganas de volver, por lo menos yo, a esos momentos, por lo menos yo. Bien, vamos a continuar con las presentaciones. Antes de que pasemos a la presentación del Instituto Igualdad, recordar que además del Instituto Igualdad y de Chile 21, de la Fundación Alameda, nos apoyó la organización, tomando un rol activo y protagónico, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para quienes extendemos un aplauso también. Pues bien, se han realizado varias actividades conjuntas entre parlamentarios y actores del Frente Amplio y del Partido Socialista durante este tiempo. Una de ellas, más bien desde la perspectiva tanto académica como política, consistió en un reciente libro, en el que participó quien será nuestro próximo expositor, Juntos pero no revueltos. Un título sugerente fue ese. Bien, dejamos desde el Instituto Igualdad a Nicolás Facuse. Gracias, Carlito. Buena chaqueta. Bueno, yo vengo a dar un saludo de parte del Instituto de Igualdad, Centro de Estudio del Partido Socialista, en representación más bien de su presidenta Clarisa Hardy. Y en primer lugar quería agradecer a las organizaciones que hicieron posible este seminario, a la Fundación Chile 21, a la FES, que siempre está presente en este tipo de instancias, en las cosas que se nos ocurren hacer, siempre hay un apoyo de la FES ahí al lado, al Centro Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, y en particular a la iniciativa y al esfuerzo de los compañeros y compañeras de la Fundación Alameda, quienes tuvieron la idea de hacer este seminario y quienes articularon gran parte del trabajo. También quiero saludar a los asistentes, saludar en particular a los militantes. He visto por acá algunos de distintas orgánicas que están hoy día presentes y eso me parece súper necesario porque además del debate que se va a dar en los paneles, la conversación fuera del panel, en el café que supongo habrá después, se da también una discusión muy interesante y muy necesaria. Y agradecer también a la CUT, que facilitó el espacio, lo facilitó también en el libro que lanzamos hace un par de semanas atrás, y la compañera Bárbara Figueroa nos dijo ese día, cuando necesiten hacer alguna actividad, aquí está la CUT disponible con su espacio, así que muchas gracias también a ellos.
Solo para tratar de estimular el debate que se va a dar después, estuve revisando un texto que lo había visto antes, pero lo releí del compañero Eugenio González, quizá el intelectual más potente del socialismo chileno en el siglo XX. Hay un libro muy interesante que se llama Eugenio González, Pensamiento Vigente, que es de Hernán Contreras. Yo lo recomiendo ahí está gran parte de la obra intelectual y política de él. Y él el año 57, cuando termina su periodo como senador por Santiago, se hace una pregunta en su discurso de cierre. Y dice: ¿podrá ser el socialismo de nuestros días idéntico al socialismo de la segunda mitad del siglo XIX? O sea, ¿será posible que aquellas premisas, aquellas presupuestos, aquellas tácticas, aquellas estrategias que veíamos con tanta claridad hacia el final del siglo XIX estarán vigentes hoy día en la mitad del siglo XX? Y yo creo que 60 años después de esa pregunta, bien vale la pena volver a hacerla. Eugenio González decía que la historia es la emergencia constante de formas nuevas. Rehúye todo encuadramiento en rígido sistema. Para ser eficaces, las ideas políticas tienen que ceñirse al ritmo del devenir social. Cuando así no sucede, dejan de ser factores dinámicos para convertirse en estériles dogmas, en fórmulas muertas, en mecánicas consignas. Evidentemente eso va de la mano de su pensamiento, y pensamiento de gran parte del Partido Socialista durante el siglo XX, en torno a releer la realidad y replantearse su propia forma de acción política. Y hoy día, el mundo, la nueva sociedad, nos exige una reflexión de este tipo. Y particularmente en la realidad chilena, ya que estamos hablando de los desafíos del socialismo chileno, evidentemente que el socialismo en Chile y la izquierda en general supone un proceso constante de reflexión crítica, no solo a propósito de ciertas coyunturas, sino que debiera ser un proceso en el cual debiéramos estar permanentemente debatiendo y cuestionándonos. Quizá en el socialismo chileno, en el Partido Socialista, el último proceso más potente de reflexión fue en los años 80, a propósito de un contexto político evidentemente distinto al de hoy, y en donde uno revisa la discusión que había en esa época, y en verdad fue una discusión muy enriquecedora, a pesar o quizás en virtud de la situación adversa en la que se encontraba el país y la izquierda en particular. Y en estos últimos años, en estos últimos 30 años, de ese gran proceso de reflexión que existió en los años 80, evidentemente el Partido Socialista, en particular el socialismo, fue parte de un impulso modernizador y democratizador, en donde efectivamente se mejoraron las condiciones materiales de los sectores desaventajados. Pero evidentemente estamos en deuda con un profundo proceso de autocrítica de esos mismos 30 años. Y es ahí donde tenemos un gran desafío. Y es un desafío de reflexión que lo esquivamos en la última derrota electoral, el año 2010. Nuestro sector esquivó este debate. ¿Qué se había hecho bien? ¿Qué se había hecho mal? ¿Qué había que mejorar? Si las políticas que se habían impulsado tenían ese sentido que desde la izquierda valorábamos durante ese periodo de tiempo. Y hoy día no podemos volver a esquivar esa discusión. No puede volver a ocurrir lo mismo que ocurrió en el periodo anterior, de esquivar el debate de fondo y que la coyuntura termine por superarnos y no dar esta discusión. Y esa discusión, creo yo, se debiera dar además en convergencia con las fuerzas transformadoras, tanto las tradicionales como las emergentes,
con el objetivo de poder avanzar hacia una democracia radical, profunda, consolidada, y nuevas tácticas y estrategias que nos permitan avanzar hacia la superación de un modelo y del orden neoliberal. Creo que también hay que hacer un proceso del último periodo presidencial que existió en los últimos 4 años, donde hubo tremendo avance, pero también debemos hacer la autocrítica de algunos errores. Y creo que es necesario hacer esa discusión sin ningún tipo de complejo y ojalá de la manera más amplia posible. Y todo lo anterior debiera hacerse no solo desde la lógica institucional, no solo desde la articulación institucional, sino que es necesaria la articulación también desde lo social. Y es importante que la fuerza transformadora, el Partido Socialista en particular, se vuelque hacia la vida social nuevamente, hacia esas fuerzas que están ahí, que son parte de la vida política de la cotidianidad, pero que lamentablemente a veces perdemos ese puente que es absolutamente necesario para la construcción de una política de izquierda. Debiéramos avanzar hacia una articulación institucional y social entre la fuerza transformadora para una nueva propuesta al país, para ofrecer algo distinto. Y algo lo decía don Carlos antes, desde la empatía. Yo he visto muchos compañeras y compañeros repudiando la visión de la ciudadanía en virtud de la votación que existió en diciembre. Y yo creo que ahí nos falta empatía, nos falta entender por qué la gente tomó la decisión como la tomó, incluso en aquellos sectores desaventajados, incluso en aquellos sectores explotados. Hay que erradicar estas ideas de el facho pobre o esta persona que no entiende nada. Hay que generar una empatía genuina, real, y entender efectivamente por qué nosotros, nuestro sentido y nuestra praxis política no le está haciendo sentido a la mayoría de la población. Por eso, y para cerrar, yo agradezco y me parece sumamente necesario este seminario, este espacio de reflexión, porque como lo hiciera Eugenio González hace 60 años, efectivamente, a partir de un espacio como este, debiéramos reflexionar si es que los desafíos del socialismo hoy son idénticos a los desafíos del socialismo que teníamos hasta hace poco tiempo. Muchas gracias. Pues bien, fueron las palabras de Nicolás Facuse, quien envía el saludo del Instituto Igualdad. Así como el Instituto Igualdad, les decía, hay varias fundaciones involucradas en la organización de esta actividad. Y hay una nota distintiva interesante. Nicolás, el propio Felipe y quienes organizan forman parte de un grupo joven dentro del Partido Socialista que está planteando permanentes actividades y permanentes puntos de encuentro, lo cual también parece muy relevante. Quisiéramos además saludar a una persona muy importante para nosotros que acaba de llegar, la exministra y compañera socialista Paula Narváez. Pues bien, a propósito de organizadores y de juventud, aprovechémonos ahí que estamos en el margen todavía. De hecho, aprovechémonos todos. Formamos parte de una gran juventud, digámoslo así. Dejamos a quien informalmente fuera presentado por la diputada Maya Fernández como cuchillo, lo mismo que sostuviera nuestro senador, pero cuyo nombre real es Felipe Salgado, representante de la Fundación Alameda, gran gestora de esta actividad. Felipe. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, primero que todo saludar a los que están hoy presentes, en particular a los diferentes expositores que se han ido sumando ya a la jornada.
Y a nombre de la Fundación agradecer particularmente a todos y a todas quienes están aquí y se han sentido de alguna manera interpelados por el sugerente título que tiene este seminario. El motivo principal de este encuentro tiene más bien responder una gran interrogante, que es cuáles son los desafíos del socialismo chileno, cuáles son los nuevos desafíos del socialismo chileno. Y lo más seguro que para poder dar una respuesta que responda a esas expectativas se requiere más de una jornada. Pero lo importante y lo que refleja este espacio es la voluntad de empezar desde ya y empezar desde una buena manera. En esa línea, en conjunto con las fundaciones que estamos convocando, falta la Friedrich Ebert aquí en un panelista, pero también participó activamente en la organización también de esta instancia, y también el Centro de Estudiantes de Derecho de la Facultad de la Universidad de Chile, que también han estado acá trabajando activamente, Instituto de Igualdad y bueno, y también los diferentes apoyos que ya tenemos en el streaming. Queremos plantearnos un objetivo principal para esta jornada, es poder reunir las diversas perspectivas que actualmente se están desarrollando en el mundo político y social, desde las fundaciones, desde los partidos políticos, desde las organizaciones sociales, desde los centros de pensamiento y desde el mismo Parlamento. Entendemos que en este año es particularmente especial porque estamos en una coyuntura donde hay una redefinición de lo que es la izquierda o de lo que significa ser la izquierda y también una rearticulación respecto a ese mismo eje. Pero no solamente eso, sino que también en el mismo Parlamento, a propósito también del fin del sistema binominal, se ve expresado también una mayor, se ha ampliado y diversificado la representación también del mundo de izquierda. Por lo tanto, este esfuerzo más bien inicial responde a esa primera etapa, a poder encontrarnos, poder reconocernos y poder establecer algunos puntos de discusión que en la medida de lo posible también nos pueda llevar a decantar en un frente común. Pero para poder llegar a algún frente común creemos que hay forma y forma de poder realizarlo. Uno de la mirada electoral, que sin duda no hay que desatenderla, pero nosotros como fundación también creemos de que tiene que venir desde el mundo de la idea. Y en eso es poder establecer un horizonte programático que pueda motivar también nuestras acciones y nuestras convicciones. Y con esa claridad poder también establecer un espacio común que nos pueda llevar a cimentar un camino en construcción conjunta, pero que sea principalmente relevante por sus contenidos. Es por esta razón es que nos encontramos presentes en la metodología de este panel con un conjunto de expositores que dan cuenta de esa diversidad, que tienen su propia mirada, que representan también su propio mundo, que tienen un aporte concreto desde lo político y también desde lo social. Esa diversidad de los expositores, la verdad es que tiene un objetivo secundario, establecer cuál es el límite respecto a nuestra crítica que tenemos al modelo de desarrollo actual, que por esencia es bastante desintegrador, que también genera la desigualdad y es profundamente neoliberal. En esa lógica necesitamos todas las manos disponibles también para poder identificar cuáles son las diferencias que tenemos respecto a aquello y también cuáles son las diferencias que tenemos entre nosotros mismos. Lo más seguro es que al terminar esta jornada vamos a tener una respuesta un poco más cercana respecto al título principal, que cuáles son los nuevos desafíos del socialismo chileno. Pero por lo menos, si no logramos tener esa respuesta, acercarnos a poder responder por lo menos 3 aristas. Uno, que tiene que ver cuáles son los temas que nos van a llevar a tensionar el debate en los próximos 4 años. Lo segundo, cuál es el debate de fondo que lleva a discutir cuáles son los nuevos desafíos del socialismo chileno y también cuáles son las nuevas demandas que están emergiendo. En lo primero, entendemos que la excesiva desigualdad que caracteriza a nuestro país requiere una discusión un poco más profunda respecto al sistema tributario que tenemos actualmente en nuestro país. También cómo podemos superar la hiperconcentración de las cuotas de mercado que permiten la colusión, la defensa de los derechos de los ciudadanos ante los abusos del mercado, también ampliar y diversificar nuestra matriz energética, aportar al crecimiento y desarrollo económico también con el respeto al medio ambiente, pero principalmente redefinir cuáles son las actividades económicas donde el Estado puede participar. Esa discusión requiere una claridad, requiere una convicción, pero principalmente requiere una unidad. Pero también detrás de esto hay un debate que es un poco más de fondo, que tiene que ver cómo nosotros ampliamos y diversificamos los derechos sociales que son garantizados por el Estado.
Esa discusión tenemos una experiencia bastante cercana que tiene que ver con la educación, que nos demuestra que hay visiones radicalmente opuestas respecto a la provisión de este derecho social. Por un lado, los que creen que el Estado también son los principales actores que tienen que dar garantía para poder entregar este derecho social, y por otro lado, y en forma muy contraria, es quienes creen que el sector privado son las provisiones de este bien de consumo para sus usuarios. Esa mirada entre un lado y otro tiene bastantes matices. Respecto a esos matices, es importante desarrollar este seminario y también ver cómo también se plantea en las diferentes instancias políticas. Eso puede también establecer una configuración de colaboración que es importante poder identificarla. Con esa experiencia podemos proyectar con la experiencia de la educación, que la tarea es compleja, cuando nos aboquemos decididamente a transformar las bases estructurales, como fue la educación, pero también puede ser la salud, la vivienda, la cultura, la seguridad y el trabajo, que también son concebidos como derechos sociales que el Estado tiene que tener una participación mucho más activa. Sin duda alguna, en esa discusión van a emerger diferentes dicotomías. Es importante empezar desde ya a elevar esa discusión e identificar cuáles son los temas que nos unen, pero también los temas que nos van a diferenciar. Y finalmente, sobre los nuevos temas. La sociedad es dinámica y está constantemente en transformación, lo que también nos llama a reflexionar acerca de las nuevas demandas y anhelos que surgen desde la ciudadanía y los movimientos sociales. Bueno, un modelo de construcción de ciudad a escala humana, las políticas de desarrollo sostenible que piensen en las futuras generaciones, nuevas tecnologías al servicio de la participación comunitaria, una educación no sexista que incida en una sociedad mucho más equitativa y no discriminadora, una ley de eutanasia, por ejemplo, que permita la muerte digna, o mayores derechos para las minorías actualmente excluidas. Esos debates nos llaman a tener una opinión y una oposición al respecto. ¿Serán estos temas los desafíos, los nuevos desafíos del socialismo chileno? Yo creo que por lo menos algunos de ellos sí lo van a hacer. Finalmente, queremos resaltar, en conjunto con las organizaciones que estamos acá convocando, que la voluntad principal es partir con este debate, mirar ese horizonte y reflexionar acerca de los puntos comunes por los cuales podemos avanzar en conjunto. Porque el escenario postelectoral es complejo y la manera de contrarrestar los avances de la derecha y lograr tampoco retroceder en lo ya obtenido requiere configurar un nuevo actor político y social, un actor político y social que se nutra de esta diversidad. Y para ello puede ser importante reflexionar. Y en esta instancia, el motivo principal de este seminario tiene que ver con iniciar esta reflexión. Como hoy, esta reflexión no es una reflexión únicamente presente, sino que también una reflexión futura, que porque independiente de nuestros juicios de actuaciones pasadas, y pone énfasis en los nuevos retos que tenemos por delante, una reflexión como la que de hoy también nos invita a un nuevo entendimiento, donde sacar partido a una matriz común como el socialismo democrático signifique la posibilidad de un horizonte de un acuerdo programático. Por último, una reflexión como la que releva el valor de las ideas, considerando que nos encontramos en tiempos ajenos a la contingencia electoral y también al quehacer de hacer gobierno. Para cumplir estos fines, las nuevas generaciones serán también un factor determinante en el éxito de estos futuros esfuerzos. No quiero hablar de una generación en términos de la edad, sino que una generación que agrupa también estas ideas de avanzada. Y en esa lógica, desde la Fundación La Alameda, queremos contribuir en abrir estos espacios para el debate público y la articulación de la izquierda chilena. Así que queremos agradecer, empezar este debate, presentar esta voluntad y en la medida de la posible, y siendo optimista, poder decantar en un frente común, particularmente caracterizado por la consistencia de sus contenidos. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras de Felipe Salgado y para nosotros constituye un verdadero honor poder dar el cierre a esta primera tanda del seminario que debería ser bastante largo dadas las problemáticas que han quedado planteadas. Yo no sé si le vamos a poner fecha de inmediato al próximo organizadores, armaremos un grupito de WhatsApp, no sé cómo lo hacemos, pero a esto hay que darle continuidad. Queremos cerrar con la presidenta de la Cámara de Diputados, compañera socialista, Maya Fernández. Muchas gracias. Al igual que Monte, a mí inicialmente me dijeron un discurso, un saludo, un discurso. Y ya lo habíamos hecho en la noche, así que pensé
entre hablar, hay tantas cosas que decir que dije, vuelvo a mi discurso porque si no va a ser un desorden, demasiadas cosas que uno quisiera decir. Así que, bueno, pero primero buenos días a todas y todos. Saludar a quienes nos convocamos el día de hoy para debatir sobre el futuro del socialismo, desde diversas perspectivas, generacionales, disciplinarias y políticas. Me tengo que poner los lentes ya. No tengo dudas de que hay en nuestro mundo la fuerza y las ideas suficientes para dar respuesta a los dilemas más importantes de nuestra sociedad y entregar al país vías de solución de sus principales problemas. Siempre ha sido así. Siempre el socialismo y las fuerzas de izquierda han sabido sobreponerse a momentos de adversidad política y han sido capaces de construir un arco de pensamiento y acción política que terminó por favorecer a amplias mayorías. Es casi un lugar común afirmar que nuestra sociedad ha cambiado de manera acelerada. La naturaleza de nuestra economía capitalista, el avance de las telecomunicaciones y la globalización del conocimiento incorporan a Chile en este contexto mundial de transformaciones que determinan directa o indirectamente el trabajo, el mundo del trabajo, el dinamismo de los sectores sociales, las operaciones del mercado, entre muchos factores relevantes a la hora de fijar nuestros idearios e itinerarios políticos. Desde el socialismo debemos tener respuesta a algunas de las interrogantes más relevantes que se abren hacia el futuro próximo. ¿Sabemos cómo se organizará el trabajo cuando se instalen sistemas automatizados de producción, la robótica, en sectores tan críticos para nuestra economía como la minería? ¿Qué nuevas formas deberán adoptar las organizaciones sindicales en este contexto? ¿Qué decisiones tomaremos en el ámbito de la educación general para afrontar esta robotización del trabajo? Del mismo modo, la izquierda deberá liderar nuevas causas de defensa de nuevos derechos a raíz de procesos de modernización similares a los descritos. La era digital abrirá grandes campos de oportunidades, pero también nos pondrán desafíos y dilemas de la máxima importancia. Por ello, debemos reformular nuestras principales líneas de acción política, adaptándolos a los requerimientos de los procesos de cambio social a los que asistimos. Por otra parte, nuevos fenómenos y nuevas demandas ya instaladas en la ciudadanía, como el reconocimiento y el apoyo a la diversidad sexual, la lucha por los derechos de la mujer, la necesidad de una protección activa del medio ambiente, entre otros, hacen imperativo que el socialismo replantee y actualice su ideario para estar a la altura de lo que nuestros ciudadanos requieren. A mi juicio, la sociedad desarrolla y asimila estos procesos de cambio con mayor velocidad que nuestros partidos y que la institucionalidad de nuestro sistema democrático. No solo los partidos de izquierda, sino también los gobiernos, el Congreso y las Cortes de Justicia van detrás de los procesos de cambio. Debemos avanzar y ser capaces de conducir estas transformaciones globales. Eso solo lo lograremos incorporando a la ciudadanía y a sus organizaciones en los procesos de toma de decisión y en la generación de políticas públicas. Son muchas las preguntas a responder, pero en lo que sigue me interesa abordar la pregunta sobre lo que significa ser socialista. Como sabemos, múltiples han sido las respuestas a esta pregunta a lo largo de la historia. Ser socialista es comprometerse con la igualdad, la justicia y la solidaridad. Pero también consiste en involucrarnos en un involucramiento activo con los trabajadores e intelectuales, con los movimientos sociales y sus demandas, con los estudiantes, las mujeres, la diversidad sexual y el medio ambiente. Uno de estos elementos, sin embargo, me parece fundamental. Ser socialista es desarrollar una actitud, un pensamiento y una acción crítica ante los procesos sociales. El socialismo es consustancialmente un pensamiento político crítico porque comprende, explica y transforma el entorno social guiados por los principios de igualdad y libertad. Por ello quiero aventurarme, arriesgarme, con una definición mínima de la posición política
de alguien que se define como socialista. Creer que la sociedad en que vive tiene injusticias que no son tolerables y que estas injusticias merecen una acción política que las corrija. Así, lo más elemental es tener un sentido de justicia, una cierta ética que no nos deja vivir tranquilos con las injusticias que observamos y que experimentamos. Pero también es necesario comprender que esas injusticias no son producto de la maldad intrínseca de algunas personas poderosas, lo cual también puede ser cierto a veces, sino que corresponde a una determinada forma de organización socioeconómica que las reproduce y sostiene. Esto es lo que permite ser crítico. No se puede ser socialista y no criticar el orden social. Esto nos lleva directamente a una reflexión sobre la naturaleza neoliberal que tiene el capitalismo en nuestro país. La noción de injusticia y la crítica son elementos básicos de la posición política del socialismo. Creo que tenemos pendiente una reflexión sobre cómo afectó el proceso de transición al rol político del socialismo en nuestro país, porque fue en ese proceso histórico en donde el socialismo perdió estos elementos básicos orientadores de la acción política. Como socialistas, dejamos de hablar del capitalismo con esta leve pero fundamental operación lingüística. Dejamos de lado un ejercicio intelectual que fundamentaba nuestra existencia política. Al dejar de criticar el orden establecido, fuimos ciegos para ver y sentir sus injusticias. Todas las transformaciones que afecten nuestra sociedad traerán aparejadas nuevas formas de discriminación, de injusticia y de desigualdad. Los socialistas debemos estar alertas para defender a nuestra ciudadanía, y ello solo será posible mediante una actitud crítica que comprenda e interprete adecuadamente nuevas realidades, pero también que sepa transformarlas en beneficio de la ciudadanía que queremos representar. Esto significa también que el socialismo deberá procesar las nuevas expresiones de autoritarismo que provienen de la reacción capitalista más extrema, el nacionalismo y el populismo que comienza a levantarse en varios países de nuestra región y del planeta. La desconfianza de los nuevos actores de izquierda es un tema que debemos debatir de manera directa y sincera. A veces yo también me pregunto si la transición pudo ser diferente. Y me cuestiono cuando socialistas fueron parte de muchas decisiones de políticas públicas que ayudaron a instalar y legitimar el orden neoliberal en nuestro país. Pero estos cuestionamientos no me llevan a romper con el socialismo, sino a disputar la conducción de lo que significa ser socialista hoy en Chile. Finalmente, creo que el socialismo no se entiende en la soledad a lo largo de su historia, siempre ha sido parte de una izquierda y de fuerzas progresistas en cuyo seno cobra su sentido transformador. El socialismo no tiene una vocación hegemonizadora. Somos muy desordenados para pretender hegemonizar. Más bien cobra su identidad cuando es parte de una mayoría transformadora. Por ello, pensar el socialismo hoy es pensar en cómo aporta a la construcción del progresismo en Chile. Para terminar, quiero felicitar a los organizadores de este encuentro que nos invita a dialogar mientras un gobierno de derecha intenta desandar el camino que juntos hemos construido en el pasado. Instancias como esta son las que nos permitirán forjar acuerdos y proyectos de futuro para mantener en alto las banderas del socialismo. Muchas gracias. Pues bien, con esas palabras no quedan más que las ganas de comenzar con el seminario. Algunas cosas que comentarles. En primer lugar,
mucho se ha hablado de los tiempos mejores, yo no los veo en lo personal, y sin embargo acá hay algunas señales de tiempos mejores, al menos para nuestros sectores. Algunos muy minúsculos, dirán ustedes, algunas señales muy menores, como haber comenzado la hora, como que todos los expositores cumplieran con el tiempo, como que la propuesta en contenido fuera muy rica, como que contemos en esta sala con figuras destacadas, exministras de Estado, grandes representantes también del Frente Amplio, que estemos transmitiendo esto por streaming a distintos compañeros y compañeras a lo largo del país. Me parece que son señales que merecen un fuerte aplauso de parte de todos nosotros. Y ya para ir cerrando, no queremos dejar pasar el saludo al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón. Y les cuento que en pocos minutos más, desde la Fundación Friedrich Ebert, nos acompañará Arlette Guy para dar inicio al primer panel propiamente tal de este seminario. En paralelo, habrá un punto de prensa para que puedan comunicarse con estos expositores. Nada más que un aplauso para ellas, para ellos también, y damos por finalizada esta primera jornada. Bien. Esperamos que hayan disfrutado esta primera tanda del seminario. En algunos minutos, Arlette, desde Fundación Friedrich, comenzará con la presentación.